Estamos en comunicación con Betina Florito, ella es diputada provincial por el bloque Somos Vida. Estuvo en una reunión el día de ayer con el ministro de Salud. Vamos a estar hablando también de la situación general de la provincia de Santa Fe. Betina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, estoy bien, un poco acá encerrada, pero también saliendo a trabajar cuando es necesario y cuando se puede, por supuesto, y están las medidas dadas. Salimos a trabajar en nuestra oficina o bueno, mañana nos toca ir a sesionar en el Paraninfo. Bien, enfocados y tratando de ayudar en esta situación tan complicada como es esta pandemia. Bien, estuviste en comunicación con el ministro de Salud ayer. ¿Cuáles fueron los temas que se abordaron precisamente en la reunión? Bueno, ayer sí, estuvimos ayer con el ministro Parola. La verdad que fue una entrevista muy interesante para nosotros. Nos comentó sobre cómo recibió él el ministerio, en qué condiciones, las deudas que se tenían con los proveedores de los hospitales y de los grandes efectores de salud y cómo están haciendo para resolver este problema y para poder seguir teniendo los insumos necesarios para que los efectores sigan funcionando. Hablamos sobre la realidad edilicia de los centros de salud, también de los hospitales. Muchos de ellos no están en buenas condiciones, a veces muchos de ellos son nuevos, pero han tenido desperfectos, por decirlo de alguna manera, como se les desploma el techo o se les llueve, en lugares donde deben cuidar medicamentos, donde, bueno, obviamente que todo lo que sea humedad no debería suceder en un edificio sanitario. Bueno, hablamos también sobre el tema de los profesionales que están haciendo un reclamo por unos descuentos. Él nos dio una explicación que nos pareció lógica, pero bueno, hay que ver también la parte del gremio. Sinceramente, nosotros no hablamos con el gremio, sí vimos las noticias. Los profesionales están reclamando un descuento que el ministro dice que es un descuento que corresponde a que no fue trabajado en ese periodo, efectivamente no fue a trabajar el personal y por eso se le hizo el descuento. También pudimos hablar del protocolo de ILE, con el cual nosotros tenemos algunas objeciones. Nosotros, digo, desde el espacio Somos Vida, nosotros consideramos que está por fuera de los tratados internacionales e inclusive de nuestra Constitución misma. Pero más allá de eso, nosotros pudimos llegar a si se quiere, un acuerdo. A ver, Betiana. ¿Diputada nos escucha? Sí, yo los escucho. Ahí está. Se había cortado, pero estábamos escuchando. Habían llegado a un acuerdo, decías. Sí, pudimos, digamos, a una suerte de acuerdo en el sentido de que los dos coincidíamos en que hay que trabajar duro y fuerte en la educación para que estos embarazos no deseados no vuelvan a suceder, para que no lleguen a suceder, para trabajar fuertemente en lo que es los abusos, en la niñez, en la adolescencia. Y para eso necesitamos trabajar en una educación integral, donde todas las áreas estemos involucradas y la familia también. Hablamos de, por ejemplo, la ESI, ¿no? Por ejemplo, la ESI, por supuesto. Nosotros consideramos que es sumamente necesaria la educación sexual, pero donde la familia tenga injerencia también, porque la familia puede pensar de una manera, el docente de otra, y me parece que ahí es donde se tienen que encontrar y tratar de armar algo en conjunto y que el chico se vea beneficiado con eso. Ahora, ¿cómo se pone de acuerdo el Estado como encargado de la educación pública de los chicos con cada una de las familias, digamos? Y el concepto que pueda llegar a tener cada familia. Digo, lo interesante es que para eso también están las legislaturas, para eso también están los distintos sectores políticos, para intentar encontrar alguna metodología de educación sexual integral que se pueda dar en colegios públicos, que se pueda dar en colegios privados también, ¿por qué no? Más allá de la cuestión religiosa de muchos colegios privados, que también hay que entenderla, y obviamente es una decisión de los padres en ese sentido, pero sobre todo en la educación pública, manejar un lineamiento de educación sexual integral que permita, sobre todo teniendo en cuenta que, a ver, a mí me pasa esto, yo sé que hay muchos sectores que se denominan pro vida o que están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, que hablan de esto, de la educación sexual integral. Ahora, cuando en su momento se discutió la educación sexual integral, muchos de esos sectores decían, con mis hijos no, mis hijos los educo yo. Entonces, se hace difícil por ahí intermediar y encontrar, más allá de las opiniones, algo más lineal, ¿no? Sí, por eso hay que tratar de consensuar y buscar el punto en común, porque sabemos que hay grandes diferencias, que
digamos, yo no comparto la idea de que no exista la educación sexual integral. Tiene que estar. Lo que pasa es que no tiene que ser con una bajada de línea, con una ideología, sino tenemos que tratar de que sea lo más pulida posible, por decirlo de alguna manera. Por eso nosotros lo que proponemos es que haya, que sea integrado junto con la familia, que alguien de la familia pueda participar, que pueda escuchar lo que se le está enseñando a ese chico y pueda decir, no, mira, yo no pienso lo mismo, yo pienso así, pienso así. Me parece que tiene que ir por ese lado y me parece que todos estaríamos más tranquilos así, porque si no es como vos decís, se vienen estos grupos de con mi hijo no te metas, que también uno lo entiende que lo hacen en defensa de que hubo un momento que hubo mucha apertura en la educación en relación a lo sexual. Considero que hubo muchos docentes que se han capacitado, pero hubo muchos docentes que todavía tienen miedo a hablar de la parte sexual o de la sexualidad. Y esto bueno, pero es un problema para la familia, porque a los padres también les pasa lo mismo. Entonces sí, me parece que ahí es donde hay que unirse, donde el ministerio tiene que estar más presente, dando más capacitaciones y que la capacitación no sea para el directivo, sea para los docentes. Sí, claro, en quien esté en trabajo de campo. Ahora, Betina, ¿qué observación podés hacer respecto de la implementación de la ESI en las escuelas de Santa Fe? Porque digo, si bien es ley vigente, hace ya muchísimos años, en muchísimos casos esto no se implementa. Bueno, yo 12 años hace que estuve trabajando en escuelas de educación especial, pero donde también teníamos que ver la ESI. Hay, como te vuelvo a repetir, desde mi experiencia yo vi mucho temor del docente al hablar de algunos temas, porque es lo que realmente dicen que pasa, se destapan muchas ollas, se descubren muchos abusos, y esa es la parte buena, pero a veces no tenés todo el respaldo como para seguir abordando ese tema y ayudar realmente a esa criatura. Entonces hay mucho temor de parte de los docentes. Bien, pasamos a otro tema, si le parece. Se presentó también un proyecto relacionado a la salud mental en relación, bueno, y en este contexto de pandemia, ¿cómo lo estuvieron trabajando concretamente a este proyecto de ley, diputada? Bueno, el proyecto nuestro proponía al Ejecutivo la creación de un call center donde una persona recibía la llamada de aquel ciudadano en situación de angustia y bueno, y realizar una suerte de contención, digamos, si veíamos que esa angustia no podía ser calmada, digámoslo de alguna manera, bueno, pasaba con un profesional donde lo pudiese atender de diferentes maneras, ya sea por videollamada o por algún tipo de plataforma. Bueno, esto más o menos se resolvió porque el ministro ayer firmó la resolución donde los psicólogos y los nutricionistas también van a poder atender de manera presencial. La última, diputada, muy cortita, porque estamos con poco tiempo. Quiero saber su impresión respecto al discurso extraño, digo, en el marco y en el contexto de apertura de sesiones ordinarias de la legislatura del gobernador Omar Perotti. ¿Qué le pareció el discurso de Perotti? Y me pareció un discurso muy interesante desde el punto de vista de la pandemia, porque él pudo hacer un recorrido y contar todo lo que se hizo en lo sanitario, que desde ya nos vemos beneficiados los santafesinos, pero me parece que hubo poca propuesta para los sectores económicos que hoy son los que más están sufriendo y la verdad los tenemos que ayudar. De alguna manera hay que empezar a que aparezcan las propuestas para que esta gente pueda volver a trabajar o a poder sustentarse. Gracias, diputada, por este tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.